Amén. Tome su lugar, iglesia. Y vamos a meditar acerca de el tercer hijo de Jehú, de la dinastía de Jehú, en el reino de Israel. Y he titulado este tema Jeroboam II y la misericordia de Dios. ¿Por qué Jeroboam II? Porque el primer rey de la división del reino de Israel se llamó también Jeroboam. Y para poderlos diferenciar, vamos a mencionar a este Jeroboam como Jeroboam II. Recordemos, hermanos, que en el reino de Israel Dios le había prometido a Jehú que 4 descendientes suyos reinarían sobre Israel, porque Jehú fue obediente a Dios para destruir la casa de Acab y Jezabel. Jehú fue el instrumento que Dios usó para destruir a Jezabel. Y por esa obediencia Dios le dice a Jehú, tu descendencia reinará durante 4 generaciones. Sin embargo, Jehú, al igual que sus descendientes, no se apartaron de la idolatría, no se volvieron al Dios de Israel e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Luego de Jehú viene Joacás, y Joacás también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en la época de Joacás, hijo de Jehú, la nación fue debilitada, atormentada por Hazael. Recordemos, hermanos, que cuando Elías estaba, Dios le dice a Elías: vas a ir a ungir a Jehú como rey de Israel y vas a ir a ungir a Hazael como rey de Siria. Y recuerde que hablamos de que Hazael, rey de Siria, iba a ser instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel. Y Jehú iba a ser instrumento en las manos de Dios para castigar la casa de Acab y Jezabel. Y en la época del hijo de Jehú, Joacás, Hazael reinaba en Siria, hizo destrozos en Israel. Y en la época de Joacás perdió buena parte de Israel, se apoderó de una buena parte de Israel. Luego de Joacás vino Joás. Y Joás fue el rey que despidió al profeta Eliseo cuando Eliseo murió. Joás fue a visitar a Eliseo cuando estaba en su lecho de muerte, y ahí Eliseo le profetizó victoria sobre los sirios. Le dice a Joás: toma tu arco y tu flecha y lánzala, porque así dice el Señor que va a destruir a los sirios. Y luego le dice: toma tus flechas y golpéalas contra el suelo. Joás la golpeó solo 3 veces. Y Eliseo le dice: ¿por qué no las golpeaste más? Si hubieras golpeado más las flechas, hubieras destruido totalmente a los sirios, pero ahora solo 3 veces los vas a derrotar. Y se cumplió esa profecía durante el reinado de Joás. Ahora viene el tercer descendiente de la dinastía de Jehú, y es Jeroboam II. Y este, hermanos, va a ser un rey muy especial. No porque sea un rey que se haya vuelto a Dios con todo su corazón, no. Jeroboam también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero en Jeroboam vamos a ver la misericordia de Dios, hermanos. Jeroboam II fue el rey que más tiempo reinó en Israel. La Biblia dice 41 años, ahí en el versículo 23. Dice: y el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel y Samaria, y reinó 41 años. Es el rey de Israel más longevo, que más tiempo reinó en Israel. En este periodo fue un periodo muy especial, pues se muestra el amor de Dios y la paciencia y su paciencia por su pueblo. Dios va a utilizar a Jeroboam II como el libertador, porque estaban siendo muy oprimidos por los sirios. Además, hermanos, hay un dato muy importante. Cuando usted estudia la Biblia, usted va a encontrar el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
Luego viene la historia de Josué, los jueces, Ruth. Y en 1 Samuel empieza la historia de los reyes. 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, las historias de los reyes. Luego viene Esdras y Nehemías, que son libros que nos cuentan la historia después del cautiverio. Luego vienen los libros poéticos, ¿verdad? Bueno, después sigue Esther, ¿verdad? Esther, luego viene Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y ahí entonces vienen los libros proféticos, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, y hasta llegar a Malaquías. Y ahora, hermanos, en el periodo de Jeroboam II empiezan a aparecer los profetas literarios, porque existieron profetas que no escribieron como Elías y Eliseo. Pero en este periodo de Jeroboam II empiezan a aparecer los profetas que escribieron libros. Y le voy a mencionar 3 profetas que iniciaron a profetizar precisamente en el periodo de Jeroboam II en Israel. Y estos profetas fueron Jonás, fueron Amós y fue Oseas. Jonás, Amós y Oseas. Y lo vamos a ver, hermanos. Es bien interesante. Ahí empieza a enviar Dios a sus profetas, pero los profetas que escribieron libros. Amén. ¿Va conmigo? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, entonces, ¿por dónde íbamos? Así. El versículo 24. Segunda de Reyes 14:24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este es el testimonio que Dios da de Jeroboam II, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Porque Jeroboam II continuó con la idolatría que aproximadamente unos 200 años atrás instituyó Jeroboam I, con el propósito de que los israelitas no se pasaran a Judá para ir a Jerusalén a adorar al templo. Ellos hicieron su propio sistema de adoración para Jehová y eso fue una abominación a Dios. Jeroboam no se arrepintió de sus pecados, no se volvió a Dios de todo corazón. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender que esa es precisamente la condición del ser humano. El hombre por naturaleza no quiere saber nada de Dios. El hombre por naturaleza no quiere volverse a Dios. El hombre quiere deleitarse en el pecado, en los placeres, en su carne, pero no quiere saber nada de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que si esa es la naturaleza de la humanidad, cómo es posible que habemos personas que amamos adorar y buscar el rostro de Dios? Es por la misericordia de Dios, porque Él nos alcanzó, porque Él nos rescató, porque Él nos escogió. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 14, versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Que toda la humanidad, todo ser humano tiene exactamente la misma actitud de estos reyes de Israel. Toda la humanidad tiene exactamente la misma actitud de Jeroboam. ¿Cuál es el testimonio que da la Biblia de Jeroboam? Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel. Esa es la naturaleza. David, unos 250 años antes, escribió y dice: Jehová miró desde los cielos
sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Y el versículo 3 nos da la respuesta: todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y alguien dirá: hermano, yo sí hago lo bueno, mire, yo estoy aquí. Si estamos aquí es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque nosotros no queríamos nada con Dios. Es por su misericordia. De manera, hermanos, que nosotros no podemos, como el fariseo, señalar a los que no buscan a Dios y jactarnos y sentirnos superiores a ellos. ¿Por qué? Porque humanamente somos exactamente iguales. Y si nosotros no estamos en la misma condición que ellos, no ha sido por nuestra propia voluntad o por nuestra propia justicia, sino que ha sido por la misericordia de Dios. Hace unos años atrás, muchos años atrás, escuchaba el testimonio de un pastor que él salió en su vehículo a hacer algunos mandados, y cuando parqueó su carro en la banqueta cerca donde él estaba parqueado, había un hombre bien borracho, pero bien borracho, que estaba sucio, se había hecho de sus necesidades en su ropa y estaba asqueroso. Y el pastor dice que en su corazón vio a ese hombre y dijo: oh, qué desgracia de hombre, oh, qué desagradable ese hombre. Pensó el pastor en su mente, él no lo dijo, solo lo pensó. Pero en ese momento Dios le habló a su corazón y le dice: ¿sabes cuál es la diferencia entre ese hombre y tú? Y le dice el pastor a Dios: no, Señor, ¿cuál es la diferencia entre ese hombre y yo? Soy yo, le dice el Señor. La diferencia, hermanos, entre cualquier pecador y nosotros es Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no podemos nosotros señalar a Jeroboam. Permítame un momentito, voy a apagar ese ventilador porque viera que me quiere pegar la gripe, pero en el nombre de Jesús la voy a reprender. Amén. Yo pensé que me iba a apoyar con un amén, pero me quedé chiviado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí el apóstol Pablo nos da un detalle muy importante, hermanos. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, ¿cuál era nuestra condición? Muertos. ¿Cuál era nuestra condición, hermanos? Muertos. Ahora, ¿un muerto tiene voluntad? No. ¿Un muerto puede decidir? ¿Puede tomar decisiones? No, no puede. Entonces, por eso dice el apóstol: estando nosotros muertos, vino Cristo y nos dio vida. Y luego dice: por gracia sois salvos. ¿Alguien que me pueda decir qué significa gracia? Díganmelo fuerte. ¿Cómo? Favor inmerecido. Amén. Favor inmerecido. No lo merecíamos, pero aún así Él decidió salvarnos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor? Amén. Debido a esa naturaleza pecaminosa, Dios envía mensajeros para exhortar a la humanidad a volverse a Él. Envió en el pasado profetas, ahora el Señor envía a la iglesia. Amén. En el tiempo de Jeroboam, dijimos, empezaron los profetas que escribieron libros.
Pero ahora, hermanos, ya no están esos profetas. Ahora estamos usted y yo. Como dice la Biblia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión que el Señor nos ha dado. Así como Dios envió profetas a estos hombres que no quisieron apartarse de sus malos caminos, así ahora nos envía a nosotros. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? Amén. Muy bien. Durante el reinado de Jeroboam II aparece el profeta Jonás, el que se lo tragó el pez, ese mismo. Dice el versículo 25, hablando de Jeroboam II, dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por sus siervos. ¿A quién? A su siervo Jonás, hijo de quién? Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Ahí se menciona a Jonás, hijo de Amitai. Antes no habían apellidos. Para identificar a una persona, regularmente se utilizaba el nombre de su papá, o se utilizaba el lugar donde nació, o algún oficio. La cuestión de que había algo para identificar. Jonás dice hijo de Amitai. Ahora quiero mostrarles Jonás 1:1 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿verdad? Es el mismo Jonás. El mismo Jonás que nos narra la Biblia que se lo tragó un pez y que Dios lo envió a Nínive y él desobedeció, se montó en un barco a Tarsis, ahí lo agarró una tormenta, los marineros desesperados le preguntan quién era y él dijo: yo soy siervo de Dios y es por mi culpa que está esa tormenta, y lo agarran de las manos y los pies y lo tiran. Ahí inventaron el pescadón. Se lo tragó un pez, estuvo 3 días en el vientre del pez y lo arrojó nuevamente a tierra para ir a predicar a Nínive. Ahora, en el libro de Jonás no se mencionan profecías para Israel, solo para Nínive. Pero en el pasaje que leímos se menciona que sí, Jonás fue un profeta que habló a Israel, aunque no hay un libro escrito de eso, ¿verdad? Pero sí. Y lo que profetizó Jonás es la restauración de los territorios ocupados por los sirios, además de una importante conquista por todo el nororiente de los territorios. Vamos a ver ahí con la ayuda de Dios un mapita. Si los muchachos ahí de la computadora nos pueden ayudar. Vamos a ver si se mira ahí. Miren. Lo que usted mira ahí, hermanos, lo que usted mira ahí, todo esto, vamos a ver si nos funciona la tecnología, si no, esto. Todo esto es el territorio de Israel. Amén. Está bonito, ¿ah? Vaya. Y aquí vamos a hacer una línea. Esto es Judá y esto es Israel. Vaya. Cuando se dividió el reino, hermanos, el reino de Israel solo se componía de esta parte. El reino de Israel solo se componía de esta parte. Pero luego vino Joacás, hijo de Jehú, y perdió esta parte, que viene a ser casi la mitad del territorio de Israel. Pero en el tiempo de Jeroboam II, hermanos, viene Jonás y le profetiza a Jeroboam: ustedes van a conquistar un gran territorio. Si ponemos el mismo mapita,
Esto verde que usted ve aquí, esto verde, es parte de lo conquistado, pero es mucho más que eso, hermano. Entonces, por eso, mejor busque un mapa. Y el territorio que ellos conquistaron fue todo esto. Mire, y esto es el reino de Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Casi 3 veces más le permitió Dios a conquistar a Jeroboam. Este es el mismo territorio que ocupaba Israel cuando reinaba Salomón. Pero ¿sabe qué es lo interesante de eso, hermano? De que Jeroboam II no era un hombre que tenía temor de Dios. Si usted mira, vamos a mostrar ahí, mire cómo se miraría el mapa de Israel sin ese avance. Es una espinilla, pero ya con ese avance ya se mira mucho más grande el territorio, ¿verdad? Ahí está, muchas gracias, jóvenes. Ahora, miren, hermanos, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué Dios le dio esa victoria? ¿Por qué le dio esa prosperidad? ¿Por qué le dio esa bendición a Israel si ellos no se habían apartado de la idolatría? Esa es la pregunta, ¿verdad, hermano? Porque a nosotros nos enseñan de un Dios que si nosotros nos portamos bien, nos va a ir bien, pero si mañana nos portamos mal, nos va a ir mal. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Sin embargo, hermanos, vamos a encontrar que Dios tiene misericordia de sus hijos. Yo no sé si usted me está oyendo, hermano. No se preocupe, hermana, los frijoles no se van a quemar, ahí déjelos. Présteme atención un ratito. Vamos a ver el versículo 26 y 27. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Recordemos, hermanos, que Dios había utilizado a Hazael, rey de Siria, para oprimir a Israel. Y ese señor estaba haciendo un muy buen trabajo. Estaba oprimiendo tanto a Israel que no solamente le robó territorio, sino que la economía de Israel había colapsado. La sociedad estaba en decadencia. Dice la Biblia que era una situación en la que no había siervo ni libre, es decir, que todos estaban pobres. Había una gran necesidad y aún así ellos no se apartaban de la idolatría. ¿Puede usted creer? Aún así ellos no se volvían a Dios de todo corazón. Una condición deplorable. ¿Cómo es? Bueno, es una condición muy lamentable, hermanos. Pero dice la Biblia que Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Jehová miró que no había quien le diese ayuda a su pueblo. No había nadie que los ayudara. Todos les habían dado la espalda. Dice la Biblia que Dios no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó. Hermanos, a pesar de que ellos seguían en la idolatría. ¿Por qué?
¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque lo lógico es que si alguien hace lo malo, pues que le vaya mal. Y si alguien hace lo bueno, pues que nos vaya bien, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos una situación en la que el pueblo de Israel estaba sumido en idolatría, pero viene Dios y les da bendición. Y ya vimos todo el territorio que Jehová les dio. Escúcheme por favor, no se me duerma, présteme atención. Dios había escogido a Israel como su pueblo. Israel para Dios era como su hijo o su hija. Y así como un padre no puede despreciar a su hijo, Dios no va a despreciar a su pueblo, sino que va a tener compasión de ellos. A veces, hermanos, tenemos un concepto de Dios, no un Dios paterno, sino que un Dios legislador, un Dios que es juez, un Dios que es autoridad, pero no lo consideramos como padre. Y Él es nuestro Padre. Lo dice la Biblia. Ahora todos los que constituyen la iglesia somos llamados hijos de Dios. ¿Lo ha leído usted en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Amén. Yo no sé si puede levantar su mano y decir: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y Dios no nos va a despreciar, hermanos. Dios no nos va a despreciar. No se trata, hermanos, de que si hoy hacemos lo malo, entonces Dios nos desecha, y si mañana nos reconciliamos, nos vuelve a aceptar. Porque el hijo pródigo, cuando se fue del padre, siguió siendo hijo. No perdió la paternidad del padre. El hijo pródigo abandonó la casa del padre, pero siguió siendo hijo. De manera, hermanos, que el trato de Dios con sus hijos es muy diferente del trato de Dios con su creación. Y aquí tenemos que entender algo, hermanos: no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Sabía usted eso, verdad? Ahí lo leímos en Juan 1:11. Hay seres humanos que son hijos de Dios y los demás seres humanos son criaturas de Dios. Y el trato de Dios con sus hijos es muy diferente que el trato que Dios tiene con sus criaturas. ¿Ha leído usted Isaías 49:15? Si me lo pueden poner ahí, por favor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Una madre no se olvida de su hijo. Hay excepciones, ¿verdad, hermanos? Porque el pecado ha corrompido a la humanidad y ha afectado esa naturaleza materna. Pero en general, hermano, una madre no se olvida de su hijo. Y entonces Dios pregunta: ¿se olvidará una madre de su hijo? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Hermano, eso a nosotros nos debe de fortalecer y nos debe de fortalecer nuestra fe y nos debe dar paz. Dios no renunció a Israel a pesar de su pecado. Y aún hoy día Dios no ha renunciado a Israel. Hay unos que dicen que Dios ya se olvidó de Israel.
Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos lo dice claramente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo. Dios no ha desechado a Israel. Hay profecías que hablan de la restauración de Israel, pero lo que sí quiero que tengamos claro, hermanos, que Dios tiene un trato para la iglesia y Dios tiene un trato para Israel. Y la iglesia no tiene que hacer nada con el trato de Dios con Israel. Ni porque haga la iglesia, ni porque no haga, el trato de Dios con Israel va a ser igual. Amén. Así de que hay hermanitos que quieren ponerse mantos hebreos, quieren ponerse una kipa, quieren andar con un shofar, y está bien que lo hagan, pueden hacerlo, eso no es pecado. Amén. Está bien que lo hagan, quieren hacerlo, pues que lo hagan. Pero eso ni va a afectar ni va a beneficiar a Israel. Dios ya tiene un trato con Israel y ya está profetizado, Dios lo va a cumplir. Amén. Y si usted quiere orar por Israel, ore por Israel, pero también ore por Guatemala. También ore por los ¿cómo se llama este pueblo que está peleando con Israel? Palestinos. Ore por los, gracias. También ore por los palestinos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos también valen la sangre de Cristo. Amén. Ore por los rusos, por los chinos, por los alemanes, por los africanos, por los gringos. ¿Por quiénes más? También por todos, hermano. Oremos por el mundo, por la paz del mundo. Lo que yo quiero, hermano, que entendamos es de que Israel es pueblo de Dios y Dios no lo ha desechado. Nosotros ahora somos los hijos de Dios y podemos ver el carácter paterno de Dios en esta historia de Israel. Israel le había dado la espalda a Dios, pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos. Escúcheme bien, hermano, ni siquiera le estaban pidiendo a Dios que los ayudara. En otras ocasiones nosotros vemos que un rey o el pueblo se humilla y le clama a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y entonces viene Dios y envía un libertador. Pero en este caso, hermanos, especial. Por eso le digo, el caso de Jeroboam II es bien especial, porque ni siquiera le estaban pidiendo ayuda a Dios, pero Dios tuvo misericordia de su pueblo, vio la aflicción que estaban sufriendo y no solamente los liberta, sino que los prospera. Amén. Es como que si alguien está hasta el copete de deuda, ¿verdad? Y debe aquí, y debe allá, y debe esto, y debe lo otro, debe la tarjeta de crédito, debe al banco, debe. Y ya no haya qué hacer con tanta deuda. Y viene alguien y le dice: no tengas pena, te voy a pagar toda tu deuda. Qué rico, ¿verdad? Decime cuánto debes, a quién le debes, vamos a ir a pagar. Aquí está. Ya terminamos de pagar, ya, va. Ahora te voy a dar unos tus 100,000 quetzales de más. Imagínese, hermano, ¿quién hace eso? Pero ni Santa Claus, hermano. Y eso es lo que Dios hace por su pueblo Israel, y eso también Dios lo puede hacer por nosotros. Amén. Antes de ascender al cielo, los discípulos le preguntan a Jesús por la restauración de Israel. Hechos 1:6 y 7. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre tiene, que su Padre puso en su sola potestad. Entonces hay ahí, hermanos, una palabra que dice: va a haber una restauración de Israel. Y eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a ser la restauración de Israel? Se va a llevar a cabo en la gran tribulación.
después de que la iglesia sea arrebatada al cielo. Amén. Primero Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? 1 Corintios 15 lo habla, 1 Tesalonicenses capítulo 4 también lo habla. Va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando sea el caos ahí, se desapareció la hermana Silvia, el hermano Chavecito, se desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? Se fueron con Cristo. Amén. Y aquellos que vienen cada 2 meses a la iglesia van a venir al culto, cerrada la iglesia. Ya no. Fue el arrebatamiento de la iglesia. Van a decir como cuando en tiempo de Noé, ábrenos Noé, así. Hermano José, ábranos. Venimos a leer, hermano José, y la hermana Norma ya gozándose con Cristo. Una vez que sea el arrebatamiento de la iglesia, entonces viene la gran tribulación. Es el trato de Dios con Israel. Ahí vamos a hablar de eso más adelante con más detalle, ¿verdad? Pero durante el reinado de Jeroboam II, Dios permite a Israel gozar un periodo de paz y prosperidad porque aún no había determinado disciplinarlo duramente. Durante el periodo del reinado de Jeroboam II, también Dios envía al profeta Oseas. Rápidamente, hermanos, porque ya se me está yendo el tiempo y hay que ir a cenar, ¿verdad? Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Esos son reyes de Judá. Pero también dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La historia de Oseas, hermanos, es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios le ordena a Oseas que se busque una esposa, escúcheme bien, pero que sea una fornicaria, una prostituta. Y Oseas, el profeta, se casa con Gomer. ¿Y con qué propósito? Para ilustrar la infidelidad de Israel, representada en Gomer, con la fidelidad de Dios, representada en Oseas. Lea usted en su casa el libro de Oseas, muy bonito, hermanos. Y Dios le dice a Oseas, cásate con una mujer prostituta. Y Oseas era un hombre santo de Dios. Imagínense qué escándalo. Oseas, te casaste con esa mujer. Sí, pero Dios se lo ordenó. Y Gomer le fue infiel. Durante ese periodo en que Israel gozaba de gran prosperidad. ¿Y saben qué dijo Israel? Nosotros nos hicimos ricos por nuestra propia capacidad. Y no reconocieron a Dios. Y se lo hace ver Dios por medio de Oseas. Es en el tiempo de Amós. También envió el profeta Amós. Dice Amós 1:1, la palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes de terremoto. En ese tiempo, hermanos, es que gozaban de gran prosperidad y por eso se jactaban. Amós capítulo 6, versículos 13 y 14. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido con poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Araba. Y esta profecía, hermanos, lo que les está hablando de Israel, van a venir tiempos, le dice pícaros, van a venir tiempos en que va a venir una nación y los va a atacar desde Hamat, que sería la parte más al norte que vimos ahí, hasta el arroyo de Araba, hasta el sur. Y ahí comienza a profetizar el ataque de los asirios que los van a llevar a cautiverio. Muy bien. Vamos a ir ya concluyendo esto, hermanos, que ya se nos está yendo el tiempo.
Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 15, versículo 8 y 10. 2 de Reyes capítulo 15, versículo 8 y 10. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Terminó el periodo de Jeroboam II, terminó 41 años reinando, 41 años de prosperidad, de bendición, a pesar de que ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Muerto Jeroboam, toma el trono su hijo Zacarías. Toma el trono su hijo Zacarías, pero Zacarías reinó solo 6 meses, porque era el fin de la dinastía de Jehú. ¿Sabe, hermanos, qué significa Zacarías? Zacarías significa se acordó Jehová. ¿Qué significa Zacarías? Se acordó Jehová. Miren, hermanos, estas personas hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, pero ellos se seguían llamando pueblo de Dios, ¿verdad? Y le ponían nombres cristianos a sus hijos, bueno, nombres bíblicos a sus hijos. Jeroboam le puso a su hijo Zacarías, Jehová se acordó. Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hay mucha gente que se dice llamar cristiana, pero no obedecen a Dios y su palabra, ¿verdad? Muchos, ¿y usted con qué se identifica? Pues no voy a la iglesia, pero yo soy cristiano, dice. Y le pone a su hijo de nombre Pedro, Juan, Santiago, hasta Jesús le ponen. Moisés, Elías, Eliseo. Le ponen nombres bíblicos, pero es gente que no vive un cristianismo verdadero. Eso es lo que pasaba con esta gente. Por eso en Lucas 6:46 el Señor reclama y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Y hay mucha gente así. Hay mucha gente así, hermanos. ¿Y sabe cuándo los vemos venir a la iglesia? Cuando van a presentar a su hijo, cuando se van a casar, cuando van a cumplir 15 años o cuando se muere un familiar, ¿verdad? A veces ahí vienen personas y me dicen: mire, hermano, fíjese que quisiera que fueran a hacer un culto, que se murió mi abuelita, y nosotros hace 20 años íbamos al discípulo. No, de veras vienen. Hace 20 años íbamos al discípulo. Ya todos los cristianos de ese tiempo ya se murieron, hermano. Que todos ustedes están patojos todavía. Hermano, fíjese que nosotros íbamos al discípulo antes y quisiera que presentara a mi hijo. Hasta ese entonces se aparecen, hermano. Se dicen llamar cristianos, pero no obedecen la voz del Señor. Por eso el Señor en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De manera, hermanos, que aquí termina la dinastía de Jehú. Termina lo que Dios había profetizado, y ninguno de estos hombres, ninguno de ellos hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. En el caso del reino de Israel, iglesia, viene una decadencia espiritual, una decadencia cada vez. Y es por eso que el reino de Israel es el primero que se va al cautiverio, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en medio de todo eso, nosotros vamos a ver la misericordia de Jehová. Porque a pesar, hermanos, de que ellos fueron llevados cautivos a un país extranjero, hay profecía de que Dios los va a volver a reunir. Es más, cuando usted lee en Apocalipsis,
Dice Dios que Él va a enviar a 144,000 a predicar. Y esos 144,000, ¿de dónde van a salir? De Israel. 12,000 predicadores de cada tribu. 12,000 de Rubén, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Benjamín, 12,000 de Judá, 12,000 de Efraín, y así sucesivamente. 12,000 por 12, 144, ¿verdad? 144,000. 144,000, es decir, Dios va a restaurar a Israel, a pesar de que incluso hoy en día Israel rechaza a Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios los escogió y Dios tiene un trato por ellos. Y si usted es hijo de Dios, y si usted se aparta de los caminos de Dios, Dios lo va a tratar como hijo, porque Dios al que ama corrige. Amén. ¿Qué preferimos nosotros, la corrección o el castigo de Dios? Es mejor la corrección porque somos llamados hijos. Amén. Si usted es un buen padre, si su hijo hace algo malo, lo va a corregir, ¿verdad? Pero si es alcahueta, ay, pobrecito. Pero Dios no es alcahueta, ¿verdad? Dios al hijo que ama corrige, pero no nos desecha. Amén. No nos desecha. Ahí el Señor me da la bendición de tener todavía a mi madrecita. Ahí está sentada mi madrecita. Y mi madrecita nos corregía. Cuando hacíamos algo malo nos corregía. Y no lo digo como reclamo, sino como agradecimiento. Porque después que mi mamacita me corregía, después me iba a abrazar. Después me iba a abrazar. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Amén. Así es Dios con nosotros. ¿No se alegra usted de tener un Dios bueno? Amén. Dele palmas al Señor, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estarle pie, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren agradecerle a Dios porque Él es bueno?